Hermanos, les invito a ponerse en pie para la lectura de la palabra de Dios, que se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús les dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Qué hermoso escuchar la palabra del Señor, que mucho tiene que decir a nuestra vida. Y les cuento de la manera de testimonio. La semana pasada, sin querer queriendo, empezamos una serie de sermones. Yo decía, vamos a predicar un sermón random de la parábola del sembrador, y cuando llego a ese mismo domingo yo decía, voy a predicar un par de sermones, ¿verdad? De algunos temas variados, y cuando llego luego de la iglesia a almorzar en casa de mi suegra, allí el abuelo de mi esposa, Cecilia, Benjamín Candela, me dice: oye, hazte una serie de las parábolas de Jesús. Y eso fue como un rayo, así como la voz del Señor le decía: exacto, eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Así que sin querer queriendo, la semana pasada comenzamos una nueva serie en las parábolas de Jesús. El concepto de la parábola es súper interesante, es una historia, y en el griego sale de la composición, se compone de 2 palabras, para y balo. Para es cuando nosotros ponemos algo que está alineado a otra cosa, como una línea paralela, un ministerio paraeclesiástico está al lado de la iglesia. Para nos deja saber que es algo que está al lado, alineado, y balo es tirar. Es como decir, te voy a tirar algo, una historia al lado para que puedas entender de qué se trata. Te doy una historia para que puedas entender esto que está a su lado. Lo que está a su lado es el reino de Dios, y Jesús nos lanza una historia al lado para que podamos comprender los misterios del reino de Dios. De eso se tratan las parábolas, una historia corta que se tira al lado para ayudarnos a entender el reino de Dios. Y hay bastantes ejemplos de parábolas en la Biblia. Nosotros tenemos una muy conocida en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Natán se acerca a David, ¿se acuerdan? Y le hace una historia acerca de un hombre que tenía una oveja. Y había otro hombre que tenía muchas ovejas. Y este hombre que tenía muchas ovejas,
estoy acá, se roba o le quita la única oveja que tenía este otro hombre, y David sale enfurecido y le dijo, a ese hombre tiene que pagar. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y le ayuda por medio de una parábola a entender lo que él ha hecho con la esposa de Urías, Betsabé. Las parábolas tienen un poder grande en la comunicación y Jesús las utiliza muy de continuo en su ministerio para revelarnos los misterios del reino de Dios. Lo vamos a ver que él habla de manera recurrente por parábolas. Y aquellos que tienen oídos para oír, nos dice Jesús, en queriendo decir, es decir, aquellos que prestan cuidadosa atención a estas historias van a descubrir las enseñanzas del reino de Dios que se esconden en estas historias comunes. De eso se trata, hermanos de la travesía, esta nueva serie de sermones, de sentarnos una vez más a escuchar las parábolas de Jesús, sentarnos a sus pies. Hace mucho tiempo venimos predicando del Antiguo Testamento. Me fascina porque vemos a Jesús en cada página y cada historia del Antiguo Testamento, pero hay algo especial en sentarnos a escuchar su voz y las historias que Él cuenta para nosotros, sus discípulos, para ayudarnos a entender su corazón, para ayudarnos a entender y vivir el reino y los valores del reino de Dios en nuestra vida. Hoy nos encontramos frente a una historia muy conocida. Se han escrito canciones acerca de esta parábola. Hay organizaciones que llevan su nombre, Samaritan Spurs, por ejemplo, una de ellas. Hay obras de arte que están inspiradas en esta parábola. Una de ellas la pintó Rembrandt. Aquí vemos una imagen de esta parábola. Y otra de ellas, basado en Rembrandt, la pintó Van Gogh. Muchas historias, muchas obras de arte, muchas canciones se han inspirado en el tema que nosotros tenemos hoy de frente, en la parábola que nosotros tenemos hoy de frente. Es tan hermosa la imagen de amor y compasión que se presenta en esta parábola, que ha servido de paradigma aún para describir a una persona que muestra gran compasión. Cuando nosotros vemos que alguien se desvive en mostrar compasión por otras personas, decimos, esa persona es un buen samaritano. Ha servido de paradigma para alguien que muestra gran compasión en su vida. Esta mañana o tarde miraremos esta historia del buen samaritano y oraremos al Señor para que nuestros corazones sean preparados para ser afectados por aquello que Jesús desea enseñarle a sus discípulos. Esos somos tú y ese también soy yo. Hermanos de la travesía, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, le dijo. Comienza Lucas dándonos el contexto. Muchos de ustedes tal vez no sabían de dónde sale esta parábola. Sale de una conversación con un intérprete de la ley. Para comprender la Biblia, me decía mi profesor de Antiguo Testamento, context is king. El contexto es sumamente esencial. Esta es la parte que casi nunca se narra cuando nos cuentan la parábola del buen samaritano. Todo comienza con el acercamiento de un hombre que es un profesor, es un experto en la ley judía y se acerca a Jesús. Y Lucas nos da algunos detalles claves de cómo es este acercamiento. Las personas que presenciaron este encuentro y le dijeron después a Lucas para que él lo escribiera, le dijeron, Lucas, pero había algo que era evidente en ese encuentro, que hubo de ese profesor de la ley con Jesús, se le notaba a leguas. Él se acercó y se le notaba que lo que quería era probar a Jesús, ponerlo a prueba. Este hombre no se acerca a Jesús como se acercó Nicodemo en una noche preguntando cómo puedo nacer de nuevo. Y no va a recibir la misma respuesta. Este hombre no se acerca a Jesús con una pregunta sincera en su corazón, sino con la intención de ponerle a prueba. Este es un hombre que se siente muy orgulloso de su conocimiento de la palabra del Señor y le pregunta a Jesús con todo su orgullo, Maestro,
¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué cosas yo tengo que hacer, maestro, para heredar la vida eterna? Me imagino su sarcasmo, me imagino toda, ¿verdad?, su intención o toda su imagen arrogante. Esta es la pregunta que cualquiera de nosotros nos encantaría que nos hiciera un amigo que no es creyente, para zumbarle ahí el evangelio y explicarle cómo Dios entregó a su Hijo por la humanidad. Este hombre no es el primero experto en la ley que se acerca a Jesús inquiriendo sobre la salvación. Mencionaba hace un minuto a Nicodemo, y la respuesta que recibe Nicodemo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, le decía Jesús a Nicodemo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la respuesta que recibe Nicodemo, pero no es la respuesta que va a recibir este otro maestro de la ley. Ambos se acercan inquiriendo sobre la salvación, pero no es la misma respuesta la que reciben. El verso 26 nos dice, y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Jesús conoce lo que hay en el corazón de este hombre y siempre habla a la necesidad que nosotros más tenemos en nuestros corazones. Y el Jesús va a llevar a este hombre no a la gracia, lo va a llevar a la ley de Moisés, aquella en la cual él es un experto. El maestro de la ley se siente como tú en el salón de clases cuando pasaste toda la noche anterior aprendiéndote los trucos de la tabla del 9 y la maestra pregunta 9 por 7 y tú 63 y gritas como todo el orgullo porque te aprendiste la tabla del 9 y estás amolado. Así mismo responde este hombre. El gran mandamiento en Deuteronomio 6, versículo 4, combinado con Levítico 19, es lo que este hombre, experto en la ley, le recita a Jesús. Respondiendo, él le dijo, seguro que sí, yo me sé esa respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, bravo, bravo, frente a todo el mundo, bravo. Entonces Jesús le dice, has respondido bien, mi hermano, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo. Escucha bien. Queriendo hallar justicia propia en sus propios actos. Este hombre le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es donde nace la historia del buen samaritano. Como una respuesta a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? El hombre desea justificarse a sí mismo. Él realmente cree que su estilo de vida es consistente con los mandamientos del Señor. Jesús le va a mostrar a este hombre qué quiso decir Dios cuando nos dijo que debíamos amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por medio de una corta historia, la historia del samaritano, Jesús le va a enseñar a un hombre que es experto en la Biblia, y esto nos pone a nosotros las rodillas a temblar, a los pastores y líderes, las cosas que son importantes para el Dios que reveló la Biblia en la cual Él es un experto. Jesús le respondió con una historia que dice así, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. El relato comienza ubicándonos en tiempo y espacio, por lo menos en espacio geográfico. Muchos de ustedes han escuchado los nombres de estas dos ciudades anteriormente, pero no te me equivoques, hermanos, esta no es la Jericó, cuyas murallas cayeron cuando los israelitas le dieron 7 vueltas y gritaron, oh, 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 y cayeron las murallas de Jericó. No es esta la Jericó, es muy cerca. Se trata de otra Jericó, no una ciudad murallada, sino una ciudad construida alrededor de un oasis y que queda a 17 millas de la ciudad de Jerusalén. Y lo particular, por lo que nos da el dato geográfico, Jesús, es que este tramo de 17 millas de Jerusalén a Jericó era un camino desolado y era conocido por la alta incidencia criminal que existía en ese camino.
Muchos mercaderes viajaban de Jerusalén a Jericó para hacer sus negocios y hacer sus ventas en Jericó. Y pandillas de bandidos se escondían en las piedras y durante la noche asaltaban a los mercaderes que viajaban sin protección o en grupos pequeños que no podían hacerle frente a estos bandidos, estas pandillas que existían en este camino. Y de eso se trata la historia que Jesús nos va a compartir, la historia del buen samaritano. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Continúa Jesús diciendo, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Jesús nos muestra una escena trágica. Hay un hombre que está moribundo en el suelo. Le han entrado y le han dado más que pandereta de aleluya y lo han tirado al piso. Es una tragedia. Hay un hombre casi muerto en el suelo. Y en dos momentos distintos de esta historia, dos personas que pertenecen al clero, a los líderes religiosos de Israel, pasan por el área y nos dice que ambos hacen lo mismo. Ven al hombre y no quieren acercarse y se van por otra parte del camino. Se alejan de este hombre. Al maestro de la ley al maestro de la ley a quien Jesús le está hablando, no debería sorprenderle lo que está escuchando. ¿Sabes por qué? Porque los levitas y los sacerdotes quedaban impuros si tenían algún tipo de contacto con algún cadáver. Así que evitaban acercarse a alguien que estuviera o parecía por lo menos dar el aspecto de que estaba muerto. Y este hombre, nos dice Lucas, parecía un cadáver en el camino, estaba moribundo. De modo que al quedar impuros estos hombres religiosos, estos hombres de Dios, no podían participar de su servicio al Señor hasta que cumplieran el periodo requerido por la ley de Moisés para remover su estado de impureza. La impureza es algo así como una suciedad espiritual. No es que habían pecado, pero de alguna forma al estar en contacto con algunos elementos o con algunas situaciones, quedabas como sucio, como un polvito espiritual de suciedad que te tenías que quitar para poder entrar en el lugar donde Dios habitaba. Así de seria es la santidad del Señor. Ni siquiera cosas que no eran pecados, sino impurezas podían entrar al lugar donde Dios habitaba en el templo. ¿Va captando el mensaje de la parábola? Nos dice el verso 33, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Aquí es el momento donde el maestro de la ley comienza a hiperventilar. Tal vez tú y yo no nos dimos cuenta de lo que pasó en lo que Jesús está narrando aquí, pero lo primero que Jesús nos muestra cuando nos dice, pero cierto samaritano. El maestro de la ley comienza a hiperventilar y a sentir el peso de la parábola que Jesús está contando. Jesús acaba de introducir a la escena a un hombre que pertenece al grupo más odiado por los israelitas. Si tú vivías en el tiempo de Jesús, tú no pasabas por Samaria para ir al norte. Tú dabas la vuelta y evitabas entrar a Samaria. Así de serio, ¿verdad? Es el issue, el asunto que tenían los judíos y los samaritanos. Los samaritanos, déjame hablarte un poquito de ellos. Era un grupo algo así como judíos satos, como que mezclados. En el año 722 a.C., la región de Samaria, en el reino del norte de Israel, pertenecía a Israel en el norte, fue conquistada por el imperio de Asiria. Y los judíos que permanecieron en esa región, muchos fueron expatriados, muchos fueron dispersados por todo el imperio, pero los que permanecieron en esa región de Samaria comenzaron a mezclarse en matrimonios con los paganos. Comenzaron a cambiar el uso de la adoración y a cambiar los elementos de la adoración de Israel. Por eso los judíos no lo soportaban. ¿Qué cosas cambiaron? Ya no se adora en el monte de Sión, ahora se adora en el monte de Gerizim.
Ya no se usa la Biblia que usan los judíos. Ellos usaban otra versión de la Biblia que incluía los primeros 5 libros de la Biblia y cosas así por el estilo. Los samaritanos estaban contaminando la religión judía, casándose y cambiando las prácticas judías a su propia conveniencia. Por eso los judíos no querían saber de ellos. Por eso los judíos no los soportaban y aún evitaban irse por esa región porque se veía algo así como un tipo de traidores para su religión y su cultura. Eran aborrecidos por los judíos y aquí está uno de ellos y es el héroe de la historia que Jesús le está contando a este maestro de la ley. El maestro está hiperventilando en este momento. Pero cierto samaritano que iba de viaje, al igual que los líderes religiosos, llegó a donde estaba el muerto. Y cuando lo vio, tuvo compasión. Miren la lista de verbos. Está más amarillo esto que blanco. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Él caminó y puso al hombre en su caballo, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y no se queda ahí. Dice que al día siguiente, sacando los 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. En este momento de la historia, el maestro de la ley está sintiendo el peso de lo que Jesús está narrando para su corazón y para su vida. Este hombre maestro de la ley, al igual que tú y que yo y muchos de nosotros, hemos estudiado la ley del Señor con cuidado. Pero por primera vez su corazón está descubriendo, hermano de la travesía, la profundidad de los mandamientos del Señor. Jesús, por medio de una historia, le ayuda a entender qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre se acercó a Jesús para ponerlo a prueba, para demostrar cuán experto y cuán vasto es su conocimiento en la ley de Dios. Y Jesús, con una corta historia, va a llevar su corazón al lugar donde necesita ir su corazón. Hay un problema serio de orgullo en su corazón. Jesús le pregunta, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley le respondió, ¿el samaritano? No, el que tuvo misericordia de él. Esta parábola trae muchísimas enseñanzas, revela tantas cosas del reino de Dios que Jesús quiere enseñarnos. Jesús la está tirando al lado del reino de Dios y sus enseñanzas para que entendamos cómo funciona ese reino. Y este hombre está sintiendo el peso de la revelación que está recibiendo. Quisiera proponer que por lo menos hay 3 enseñanzas en esta parábola. ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Lo primero que Jesús le está mostrando a este hombre es quién es nuestro prójimo. Esta es la pregunta que el maestro de la ley le hace a Jesús. ¿Quién es mi prójimo, Jesús? ¿Quién es ese grupo de personas que se considera mi prójimo? Y de eso se trata la historia, de contestar la pregunta, ¿quién es tu prójimo? Y esta pregunta, hermano de la travesía, es importante porque nos va a dejar saber cuál es la gente a la cual el mandamiento de ama a tu prójimo nos está llamando a amar. Yo tengo que saber quiénes son esas personas para poder amarlos. Si no sé quiénes son, no puedo amar a mi prójimo. Y el maestro necesita saber quién es su prójimo. Y yo y tú también necesitamos saber quién es nuestro prójimo para poder amarlo como Jesús nos está llamando a amarlo. Para un judío en el primer siglo, amar al prójimo incluía solamente las personas de Israel. Esos eran los vecinos. Decíamos, estos son mis vecinos, este es mi prójimo, yo amo a esta gente y cumplí con el mandamiento, pero Dios está mostrando algo aquí diferente y radical que tú y yo no nos esperábamos. Nos está diciendo, amar al prójimo es mucho más que eso, mi hermano. No es solo amar a aquellas personas con quien tienes cercanía y que son fáciles de amar.
Jesús le está diciendo a este hombre, sino a aquellas personas a quienes tú no soportas. Eso se trata, amar al prójimo como a ti mismo. Jesús, por medio de la parábola, va a expandir la idea, va a quitarle la idea errónea y expandir el grupo de personas que este hombre consideraba como su prójimo, y le va a mostrar cómo se ama al prójimo. Y esa es la segunda lección. ¿Quién es tu prójimo? Es la primera. La segunda es cómo tienes que amar a ese prójimo. Y hay muchas maneras de amar al prójimo. Muchísimas. La intención de la historia no es explotar y expandirlas todas. Hay muchas maneras en las que el Señor te va a mostrar cómo hacerlo. Pero si nos acercamos al texto y miramos cómo Jesús está utilizando el texto y nos mantenemos cerca de ese texto y de esa narración, vamos a ver en esta historia que amar al prójimo significa practicar la compasión. Hay 3 hombres que pasan por el lado de este hombre moribundo. 2 de ellos son religiosos, uno es un levita, otro es un sacerdote, y el tercero, un samaritano, un posible hombre de negocios que iba a hacer negocio a Jericó. Pero solamente uno de ellos está dispuesto a interrumpir su agenda, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Solo uno está dispuesto a que su agenda sea interrumpida. Su cargada agenda. ¿Qué significa amar al prójimo? El Señor nos está empezando a desempacar. ¿Qué significa amar al prójimo? Por lo menos en esta parábola. Para contestar esa pregunta, Jesús nos muestra a un hombre en cuya agenda hay tiempo para las inconveniencias del camino. Sí, las inconveniencias del camino. Jesús nos está mostrando en el samaritano los aspectos más importantes de la ley de Moisés. No son los rituales que ejercían los hermanos religiosos. No es que haya algo de malo en eso, pero ahí no está el corazón de la ley del Señor. Cuando alguien realmente ama la ley del Señor, se comporta como este samaritano. Comienza a actuar como Dios mismo. Y de manera natural comienza a organizar su vida alrededor de lo que Dios valora más. Cuando el samaritano ve a un hombre herido, sabe lo que Dios haría si encuentra a ese hombre en el suelo. Para él es claro, por eso no tarda, porque el corazón de Dios, hermanos de la travesía, es un corazón compasivo, y es exactamente lo primero que Moisés nos dice cuando Dios revela su carácter. Lo primero que nos dice en su firma: Yahweh, Yahweh, su nombre propio, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Escribe este texto en las paredes de tu casa. Es la primera firma del Señor. Cuando se da a conocer a Israel, Israel se ha ido tras los becerros de oro, y el Señor está dispuesto y listo para perdonarlos, y este es el verso con que comienza esa narración de perdón y restauración de Israel. Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y esto lo conoce el samaritano. Las inconveniencias son parte, hermano, de la travesía del plan de Dios para tu vida y la mía. Jesús nos está diciendo, en el reino de Dios, está tirando esta historia al lado de cómo se ve el reino de Dios, para que nosotros entendamos que en el reino de Dios la compasión tiene un valor preeminente. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo. Tú vas a tener interrupciones esta semana, y Jesús te está dando la parábola a ti y a mí. Al igual que se la dio a aquel maestro de la ley, te está dando la parábola a ti y a mí para tirarte el bombito y decirte: así se ve amar a tu prójimo como a ti mismo. Así se ve cumplir la ley del Señor. ¿Te das cuenta cómo Dios te está ayudando a responder a las situaciones que se te presentan en la semana y las interrupciones que llegan a tu agenda cargada? Es difícil. ¿Sabes por qué? Yo sé que tú sabes por qué. Tú eres una persona ocupada, tienes el tiempo limitado. La lista de quehaceres es más larga de lo que podemos lograr en nuestras 24 horas. Necesitaríamos algo así como 30 o 32 horas. Y ahí es donde nos toca a ti, a mí. Escucha, hermano de la travesía, esto no es secundario para Jesús.
escoger lo correcto y vivir por fe y confiar en el Señor cuando nosotros escogemos lo que escogería Dios en nuestro lugar. Un salmo y un texto que me acuerda mucho a mi hermano Manolo, que siempre nos está recordando lo importante que es atender al pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día del mal, el Señor lo librará. Tienes que creer eso, hermano de la travesía. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Es la obra de Dios. Y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Esas son las promesas del Señor para el que hace espacio para el pobre en su vida. Para el que se detiene en el camino y dice, tengo una agenda, no me da el tiempo, pero hay una necesidad frente a mí. Y yo aprendo a conocer a Dios en medio de mi camino y sé que en su soberanía yo soy la persona que le toca trabajar con esa necesidad. Por más cargada que esté mi agenda, nos toca vivir por fe. El Señor nos está lanzando una historia al lado para que entendamos los valores preeminentes del reino de Dios, y para Jesús no hay duda, la compasión es uno de los valores preeminentes del reino de Dios. Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y quisiera ir coordinando este sermón. Hermanos, la ley del Señor nos muestra el corazón y la belleza del corazón del Señor para formar nuestras vidas y formar nuestros corazones. Eso se llama santificación. Comenzamos a parecernos al Señor a medida que estudiamos su ley. Pero su ley tiene otro efecto también en nosotros. Jesús le muestra a este hombre la entrada al reino de Dios. Y tú dices, espérate, ¿cómo? Yo no leí eso ahí. En las parábolas están escondidos los misterios del Señor. La parábola comienza con una pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Se acerca con orgullo este hombre. Y Jesús lleva a este hombre a la ley y le muestra quién es su prójimo y la manera en que tiene que hablar o amar a su prójimo. Ninguna de las dos maneras él se esperaba. Y comienza la ley a tener un efecto en este hombre aplastante. ¿De qué manera este hombre tiene que amar a su prójimo? Jesús le dice, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los sacerdotes? Y este hombre le dice, el que tuvo misericordia de él, y aquí viene el peso de la ley sobre su vida. Ve tú, si quieres ganarte la vida eterna, ve tú y haz lo mismo. Jesús está hablando en serio. Hay que hacer eso. No es un mandamiento secundario. Nos toca, hermano de la travesía, ve tú y haz lo mismo. ¿Cómo crees que está el corazón del maestro de la ley en este punto? Jesús, por amor a este hombre, está aplastando su orgullo con la ley perfecta y hermosa de Dios. Es tan elevada, lo deja como muerto y sin esperanza. ¿Sabes por qué? Porque por más que tú lo intentes, y inténtalo, no dejes de intentarlo, tú no puedes vivir así de manera toda tu vida. ¿Quieres heredar la vida eterna? Le dice Jesús a este hombre. ¿Tú la quieres heredar? Ve tú y haz lo mismo. ¿Te das cuenta cómo lo está aplastando? Solo entonces el maestro de la ley, sintiendo ese peso, va a darse cuenta de que él es el hombre que está moribundo y sin esperanza en la historia del buen samaritano. Solo entonces el secreto escondido en esta parábola va a ser revelado cuando él se dé cuenta cuánta esperanza necesita y que está perdido si se pone a hacer esto para ganarse la vida eterna. Está peor que aquel hombre moribundo. Su esperanza es menos que la de aquel hombre. Solamente ahí él va a descubrir que hay un samaritano para él, que está frente a él contándole la historia. El amor y la misericordia de Dios están listos para aquel que abre sus brazos y sabe que necesita la esperanza que solamente el Señor puede ofrecer.
Hay un samaritano listo frente a él para compadecerse de él, para sanar sus heridas, para poner vendas, poner aceite y llevarlo a un lugar seguro. ¿Te das cuenta a quién está apuntando el samaritano en la parábola? ¿Quién está escondido en ese personaje? La ley del Señor nos va a llevar a entender cuán grande es nuestra necesidad, cuán desesperados estamos ante la santidad de Dios de ser salvados, cuán moribundo nos encontramos. Y es ahí que tú y yo entenderemos que somos el hombre que está tirado en el suelo sangrando, necesitando que alguien venga a rescatarnos. Solo ahí nosotros descubrimos el regalo de gracia que Dios tiene para aquellos que necesitan ser rescatados por la compasión y la misericordia de nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Lo hemos dicho a través de todo el servicio, Él es nuestro samaritano, nuestro Salvador. Hermanos de la travesía, quisiera terminar con esta línea. La compasión de Dios es la que nos da la entrada a este reino y no hay otra manera de entrar a este reino. Pero es esa misma compasión que Dios muestra hacia nuestra vida la que te va a llevar a ti a mostrar compasión en esta semana y el resto de tus días y organizar tu vida alrededor de los valores del reino. Sacar el éxito de arriba y decir, hay otras cosas más importantes en el reino de Dios. Y una de ellas es la compasión y buscar el bienestar de los demás. Jesús nos muestra en esta mañana en esta tarde, la entrada al reino.